de un pasado que tuve aquí, un pasado de estudiar, en esta casa donde estudié teología, y eso te deja huella, porque cuando yo decido hacerme sacerdote, sin mayor problema, empecé los estudios aquí, en los agustinos, y me tocó las obras, por cierto, pero guardo unos recuerdos imborrables de toda la comunidad. Siempre lo he dicho en muchísimos lugares, porque es donde empecé a formarme para futuro sacerdote y empecé a aprender el ABC de la teología. Y entonces debo dar las gracias a esta casa, en primer lugar, porque de ser agradecidos es ser bien nacidos, el haber estudiado aquí y el haber sido feliz también. En segundo lugar, dar las gracias a tantísima gente como habéis venido para una cosa que yo creo que va a ser muy agradable. Y en tercer lugar, felicitar también a todas aquellas personas que nos van a ver a través de las redes sociales, de los canales diocesanos, ya sea a través de comisión o ya sea a través de la diócesis de Valladolid. Estamos en un momento importantísimo del proceso de canonización de la sierva de Dios Isabel la Católica. Sierva quiere decir lo siguiente, que nadie puede poner en duda que está ante la presencia de Dios y que es intercesora privada entre lo divino y lo humano. Esto nadie lo puede poner en duda. Luego ya vendrá que sea venerable, beata o santa, pero ella está ante la presencia de Dios. Y ella es una mujer que es intercesora privada. Tiene la oración en la estampa que os ha dado. La conferencia habéis visto el título que he puesto, ¿no? El título que he puesto es porque Isabel es de las que no falla cuando se le pide, ¿eh? No falla cuando se le pide. Adelanto que en el libro que estoy ahora recopilatorio, que es un libro desde el año 2002, que es cuando se empieza dentro de la comisión, que es donde se lleva el proceso dependiendo del Arzobispado de Valladolid, dentro del Arzobispado de Valladolid, tenemos más de 100 y pico milagros. Favores, milagros para muchas personas. Milagros es cuando una vez se prueba, pero hay muchas personas que para ellos son milagros. Le da lo mismo que lo hayan probado o no lo hayan aprobado, ¿no? Y favores, y luego testimonios impresionantes. Y hay favores de todo tipo, creedme, de todo tipo, de curaciones de cánceres, de todo tipo. Su vida fue siempre católica y santa, lo decía Cristóbal Colón. Cristóbal Colón conoció muy bien a Isabel, la trató muy bien. Se ha descubierto en últimas investigaciones, se pensaba que era genovés, no cuadraba mucho lo de genovés, pero bueno, según la tradición era genovés. Según los últimos estudios que se han hecho casualmente, en un estudio que se ha hecho en la genética de los restos de él, que se conservan en la Catedral de Sevilla, se ha visto que es de descendencia judía, y que seguramente fuera un judío sefardita, lo cual todavía engrandece más Isabel y Colón, Isabel. Y Colón dijo de ella que su vida fue siempre católica y santa. Este documento lo tenemos en la comisión donde llevamos el proceso y el original lo conserva la familia de Cristóbal Colón y de Carvajal. Los descendientes conservan este documento, lo cual quiere decir que esta mujer ya en vida gozaba de catolicismo y de santidad. Ella nace en Madrigal de las Altas Torres un 22 de abril de 1451, era Jueves Santo, hija de Juan II, del segundo matrimonio de Juan II de Castilla e Isabel de Barceló, Isabel de Portugal. Isabel de Portugal vino con una serie de damas, entre ellas una dama que brillaba con especial lucidez y especial luz, que era Santa Beatriz de Silva, fundadora de las Concepcionistas franciscanas. Santa Beatriz de Silva tuvo a la niña Isabel de pequeña en los brazos. Porque era dama de la madre y vino de ella de Portugal. Y Isabel la Católica es cofundadora, fijaros bien, la casa madre está en Toledo, en el Palacio de los Galianas,
que ella donó y ayudó económicamente de la orden de concepcionistas franciscanas. Ayudó. La infancia de ella es una infancia marcada por una estrechez tremenda. Un padre que se le muere a los 4 años, la niña no puede recordar, poco pudo recordar a su padre, a Juan II de Castilla, y pasa a Arévalo, al señorío de Arévalo, que le toca a la madre por dote, y allí viven estrechamente, pero muy religiosamente, Isabel madre con Isabel niña, con los 2 príncipes, Isabel y Alfonso, que se llevaban fenomenal. Esto tiene una cosa muy buena. Los tiempos que le toca vivir a Isabel fueron tiempos muy difíciles, porque los que tenía, aparte de la corrupción que existía, el poder no estaba en la corona, estaba en la nobleza, y la nobleza manejaba como quería el juego ese del ajedrez, por así decirlo. Un juego de ajedrez político lo manejaba la nobleza. Ellos vivieron en Arévalo, como he dicho, y con una religiosidad, pues la madre muy religiosa, con una tendencia depresiva, que esa tendencia depresiva de Isabel de Portugal lo hereda Juana, la nieta hereda esas depresiones de la abuela, lo hereda la Juana, y eso también tiene su parte buena, que no se contaminaron, vivieron una infancia sin contaminarse de todas las intrigas palaciegas y de todas las cosas que estaban ocurriendo entonces. La reina Isabel la Católica fue defensora de los derechos de los pueblos amerindios. Papa Francisco. Esto es importantísimo, porque si el Papa Francisco, jesuita, es papa, porque allí llevaron la religión. ¿Y qué religión llevaron? La religión católica. La llevaron allí. Cuando se descubre América, el 12 de octubre de 1492, se descubren 2 razas. Las razas de aquellas tierras, indias, porque creyeron que habían tocado las Indias, y lo europeo. Fijaros, América estaba en la edad de piedra. América. No había venido la edad de los metales, ni del cobre, ni del bronce. ¿Por qué? Porque no existe vestigios posteriores. O sea, existe la edad de piedra. Que llegue a América el imperio más avanzado que existía entonces, que era el Imperio Español. Fijaros lo que es eso. Claro, allí ocurrió, aprovechando lo que dice el Papa Francisco, allí ocurrió algo importantísimo. Primero pensaron que porque claro, Colón, que era un visionario y un soñador, e Isabel era una visionaria también y una soñadora. ¿Por qué Isabel es la patrocinadora de toda esta empresa, de todo este descubrimiento? Porque lo pagó Castilla, y lo paga Castilla con sus propios dineros. No lo pagó Aragón, lo pagó Castilla. Es una empresa personal de la reina castellana. Esto hay que saber. Claro, allí descubren una raza. Aquello era una torre de Babel, donde no había unidad lingüística, no había unidad ni de moneda, ni política, ni de nada. Con razón, si eran racionales o irracionales. Si tenían razón, alma inmortal, o eran irracionales, tenían alma, pero no inmortal, y no tenían razón, sino instinto. La reina manda que en el primer viaje lleguen, Colón traiga a aquella gente, pues ya enseguida empezaron. Todo lo humano tiene sus luces y sus sombras, y luego están los mitos, que son leyendas negras, y los añadidos, pero lo que resplandece ante Dios es la luz, es lo bueno, creedme, es lo bueno. Manda a traer en el primer viaje a aquella gente para verla. Estaban en Cataluña los reyes, y nada más que Isabel y Fernando, que los recibieron en Cataluña, Barcelona, dijeron: estos son hijos tantos como vosotros, son igual que vosotros, porque consultaron con una serie de teólogos y vieron que eran personas que tenían
razón, que no eran irracionales. Y esto es importantísimo, y diréis, ¿por qué? Porque es importantísimo porque a partir de que existe la razón y son racionales, ya puede venir el mestizaje. Hasta entonces nadie podía contra el matrimonio, ni nadie podía mezclar sus sangres. A partir de esos instantes ya se puede. Y aquellos primeros misioneros que envió la reina y la Pinta a la Niña y la Santa María, que era un franciscano de la Orden de San Francisco, luego llegaría a los dominicos, luego llegaría a los mercedarios, los jesuitas mucho después, porque la orden no se había fundado todavía, por supuesto. ¿Qué ocurre? Que ya empieza el mestizaje y nace una raza, la gran raza. La raza que es lo que formamos, esta raza de la hispanidad, que es tan rica y es tan preciosa. Gran cristiana y precursora de la defensa de los derechos humanos, Rocco Varela. Pues sí, que lleva razón, Monseñor Rocco Varela, que fue precursora de los derechos humanos. ¿Por qué fue precursora de los derechos humanos? Porque no solo por las leyes de las Indias y en el propio testamento que dicta ella en las casas reales de Medina del Campo, donde dicta ella su testamento en dos partes, testamento y codicilo. Codicilo 3 días antes de morir. Ahí ella pone mucho hincapié en ese testamento en la protección hacia el indio. De ahí viene luego el derecho de gentes, las leyes de las Indias y demás, porque ella vio que el indio necesitaba una especial protección. Es una pena que Isabel muriera con 54 años y no viviera como su marido, que vivió 16 años más, porque muchas de las cosas no hubieran ocurrido. Pero bueno, lo humano es así. Ella ya deja el testamento donde se prueba la santidad más grande de ella, su vida, su catadura espiritual, su fe, su visión, y donde deja una serie de normas, sobre todo en el codicilo, sobre las nuevas tierras, islas y tierras firmes, O sea, para todo, porque claro, aquellos pensaban, cuando la reina muere, lo que se conociera muy poquito. El 26 de noviembre de 1504, que es cuando muere la reina, en Medina del Campo. Mujer ejemplar como hija, esposa y madre. San Juan Pablo II. Mujer ejemplar. Siempre fue fiel a su esposo. Siempre. Eran primos. Fernando era un año más joven que ella. Tenía 17 cuando se casó. Y Isabel tenía 18. Fernando llegó con mochila cuando contrae el matrimonio, con 2 hijas naturales que profesaron de monjas en la casa de sus suegros, en el Palacio Juan II de Castilla, de Madrigal de las Altas Torres, donde allí están los retratos, donde según la tradición se le consideran dentro de la orden agustiniana, de los agustinos, santas mujeres. Una de ellas vino aquí también a poner orden en las huelgas reales, que ocurrieron problemas en la comunidad. Se conservan las cartas que tenía su padre, Fernando, con las hijas, las quería. Isabel respetó también lo que llevaba Fernando. En aquella época se casaban, como es lógico, por la conveniencia, hoy día esto no podría existir, pero en aquella época hay que verlo todo en el contexto de su tiempo. Se casaban por el bien del pueblo, primaba el bien del pueblo por encima al amor, era el bien del pueblo. Entonces, aquí ocurre una cosa, por el bien del pueblo interesaba Castilla y Aragón, que sí que intentaron casarlo con el rey de Portugal, por ejemplo, que les sacaba, podía ser su abuelo, y con otros, pero ahí ya juega la providencia, ahí ya juega la mano de Dios. En esos instantes ya se ve la mano de Dios. Fernando e Isabel fueron eternidad de amor, se puede decir. El amor nació dentro del matrimonio, se conocieron. Ella tenía especial fijación por Fernando. Fernando era el príncipe perfecto de Maquiavelo.
una máquina a nivel de guerrero, un maquinón a nivel de guerrero. Nadie lo va a poner en duda. Pero tenía un añadido, Fernando, aparte, que compartía con Isabel la religiosidad en el 100%. La religiosidad la compartían. De hecho, la Semana Santa, que ahora dentro de poco viene Cuaresma, la pasaban siempre en algún monasterio los dos. Pasaban toda la Semana Santa. O bien en Guadalupe, el monasterio que caía más cerca a ellos. Pasaba la Semana Santa como monjes, haciendo vida de monje. Todo esto está documentado. Mujer ejemplar con sus hijas y esposa. Fidelidad a Fernando, y las hijas la educó con la mejor educación que pudo darle. Y la casó, esto es importantísimo, casó a sus hijas con lo mejor de Europa, con Portugal, con todo, con lo mejor de Europa, con Alemania, con Inglaterra. No con Enrique VIII, le casó con el príncipe de Gales, que era su Fernando, era el hermano de Enrique VIII, Eduardo, pero luego murió y se casó esta Catalina con Enrique VIII. Lo mejor de Europa, casó a sus hijas. Fundó las escuelas palatinas, porque ella se dio cuenta, es una pena que esto, al morir, muchas de estas cosas desaparecen, es una pena. Ella se da cuenta lo mal formada que estaba la clase política, aristócrata, y claro, al ver lo mal formada que estaba y las barbaridades que ocurrían, dice, esto tiene que acabarse, aquí hay que formar bien porque hay un problema de formación. Y creó las escuelas palatinas para formar bien a la clase política. Fijaros qué persona. Eso solamente lo hace personas que llevan dentro la santidad. El Vaticano no ha descartado seguir adelante con la causa de canonización. Don Luis Argüello García, arzobispo de Valladolid, presidente de la Conferencia Episcopal. Cuando estuvimos el año pasado en Roma, en el dicasterio de la causa de todos los santos, con el cardenal Marcelo Semeraro, pudimos comprobar que el proceso está ahí, que está terminado a la espera de estudiarse, incluyendo un milagro. El proceso está ahí. Entonces, los que me han precedido a mí, que han sido dos, Vicente Rodríguez Valencia y Vicente Vara Sanz, han hecho unos trabajos, creérmelo, ejemplares, pero ejemplares, los trabajos que han hecho. Los obispos de la provincia eclesiástica de Granada y Sevilla han aprobado por unanimidad adherirse como parte actora a la causa de canonización de la reina Isabel la Católica. Lo dice el arzobispo emérito de Granada, Francisco Javier Martínez. Los obispos de Andalucía, tanto de la oriental y de la occidental, firmaron documento donde acordaron la beatificación de Isabel. Esto también es muy importante, porque cuando se va a hacer una persona santa, la Iglesia juega con un don que tiene un estudio muy bien hecho. Yo invito a que leáis un librito, uno es Libracón, el librico, así como el Criticón es un libracón, el arte de la prudencia es un librito también de Baltasar Gracián, donde habla la importancia que tiene dentro de la Iglesia la prudencia. Eso es muy importante. Entonces, en el momento que estamos, es un momento también de tener prudencia. Pero ojo, la prudencia nunca puede servir para dos cosas. Para crear falsos miedos, falsos respetos humanos o paralizar el proceso. Eso no es de Dios. Los procesos hay que ser valientes. Y diréis, ¿por qué? Y lanzados. Y diréis, ¿por qué? Oye, todos podemos confundirnos. El pensarnos confundirnos, usted es un soberbio. Porque lo humano siempre tiene que jugar con ese fallo de poderte confundir con otros muchos. Ahí viene luego el pedir perdón, la humildad, ¿no? El saber pedir perdón. Pero es importantísimo el ser lanzado en estas cosas. Me decían a mí en Roma que dice, es que lo que más ruido hacen cuando van a hacer a alguien santo son las congregaciones, los institutos.
Esos hacen muchísimo ruido. Esto es un proceso diocesano. Y un proceso diocesano costeado de una forma milagrosa. Está costeado de una forma milagrosa, desde que se inició, por una familia de origen leonés, por una familia mexicana, lo de la fábrica de cerveza La Modelo, Coronita, don Pablo, don Antonino, esos costearon durante muchísimos años este proceso de canonización. Eso es un milagro. O sea, se ha hecho de limosnas. Y de lo que también la gente da, compran cosas y demás, y la buena administración que se ha llevado de esas limosnas. Sería una contradicción teológica y espiritual que la sierva de Dios Isabel la Católica no fuese santa. Junto a San Pablo, San Francisco Javier e Isabel, fueron las tres personas que más pudieron expandir el cristianismo en el mundo. José Luis Rubio Vilen, este soy yo, director responsable de la Comisión de Isabel la Católica. Sin lugar a dudas, las personas que más han podido expandir la cruz cristiana y los evangelios han sido San Pablo, San Francisco Javier. Yo que me he educado con los jesuitas, lo tengo muy marcado a San Francisco Javier e Isabel la Católica. No hay nadie más. O sea, hay muchos, pero en el volumen, que levante la mano si hay alguno más, que hayan llegado tan lejos. Porque claro, San Francisco Javier murió en Goa y cruzó hasta, no entró en China porque murió, pero tenía pensado entrar en China. Y cruzó a Japón, llegó a Japón. Y Pablo, nos contemos, Isabel la Católica, fijaros lo que hizo. Fijaros lo que hizo. El Papa es Papa porque se llevaron allí por mandato de Isabel y el cumplimiento también de Colón y de todos los mejores navegantes que existían, los hermanos Pinzones, Rodrigo de Triana, porque fueron en aquellas tres barquitas, la Pinta, la Niña y la Santa María, que estaban concebidas con la mejor tecnología que existía entonces, fueron costeadas por la corona de Castilla. Pero es más, Isabel se encargó de que Colón llevara los mejores marineros, los que más sabían del mar. Y junto a ellos llevó franciscanos. Luego ya irían los dominicos, irían los mercedarios y demás, y los jesuitas mucho después, claro. Pero allí fueron franciscanos para atender la tripulación espiritualmente de las tres, de la Pinta, la Niña y la Santa María, y atender también lo que pudiera allí aparecer. O sea, llevaban el Evangelio. Y sería una contradicción teológica una mujer con lo que ha llevado allí, los santos que ha dado América y sigue dando América. Fijaros, Guadalupe, que se le aparece al indio Juan Diego, la Virgen Guadalupe es 67 años después de morir Isabel. Guadalupe, con los signos indígenas. Isabel estaba bajo el manto de esa Virgen. Esto está ahí. Y con las leyendas negras y los mitos, mirad, a esta altura no se sostiene nada. Se sostiene en el que no lee, o el que es, como yo digo, el que es un sabiondo, pero un sabiondo sin base. Y falta el más común de los sentidos, que es el sentido común. Y esto es gracias a Dios para nuestro pueblo y los pueblos americanos. Fuimos forjados por la España que, más allá de las contradicciones y los límites en la concepción histórica, nos deslumbra con sus leyes de Indias, con las ordenanzas Alfaro, con la conciencia misionera de una mujer maravillosa que la historia dará en llamar Isabel la Católica. Sí,
la misma que hizo devolver Colón los indios que él había traído a Europa, porque nadie osaría tratar así a sus vasallos. Jorge María Bergoglio, superior de la Compañía de Jesús en la Argentina. Este es nuestro Papa jesuita. En esto, cuando no podía él pensar todavía ni en ser Papa, y era superior de la Compañía de Jesús allí pegando al Polo Sur, en la Patagonia, allí, fijaros qué importante es esta reflexión, él reconoce el valor de esta mujer. Pero claro, Isabel muere un 26 de noviembre de 1504. Los funerales políticos no se le hacen en España. Diréis, ¿por qué? Porque la corona de Castilla era una corona itinerante, no tenía capital. Sí, ciudades importantes, donde hubo cortes, como puede ser Madrigal, que hubo 4 cortes, Toledo, Sevilla, Barcelona, fijaros, pero no tenía capital. Y Aragón tampoco, porque también era itinerante. La capital de Castilla era Roma y la capital de Aragón era Nápoles, porque las 2 Sicilias, toda esa parte, pertenecía a Aragón. Y aquí hay algo muy importante. Cuando se hacen los funerales políticos de Isabel, la noticia llega a Roma un mes y algo después de la muerte. Ella manda en su testamento, muere hacia el mediodía del 26 de noviembre de 1504, las habitaciones de ella miraba al poniente, está todo muy bien documentado, a las huertas, y muere. Ella manda en su testamento que se la baje deprisa y corriendo a Granada, que sea enterrada a ras del suelo, como se conserva en la Alhambra, en el monasterio de San Francisco, que ella había fundado, despojada de cualquier realeza y amortajada con el hábito, el sayal de Francisca, de la Orden de San Francisco. Y así lo hace, y así la entierra. Y después de 16 días, desde Medina hasta Granada, que se conserva en muchos lugares, las iglesias se conservan los suelos, se conserva donde dejaron el féretro, le hicieron misa y demás. Es recibida lloviendo, infernal, había bosques, desde Castilla a Granada estaba todo lleno de bosques. Luego, cuando vino las hambrunas, los fuegos, los incendios, desapareció mucha foresta. En la época de ella había mucho bosque. Cuando llegaron a la puerta de Elvira, dicen los cronistas que amainó la lluvia y subieron rápidamente al monasterio. Creemos, aunque no está documentado, que sería Fray Hernando de Talavera, su confesor de origen judío, el primer arzobispo de Granada, que también se le abre proceso de beatificación, como al rey Balduino, también se le ha abierto en Granada ahora, y demás, sería el notario del reino el que testificó que allí estaban los restos de Isabel. Los restos de Isabel, en esos cerca de 20 días, desde Valladolid, desde Medina del Campo a Granada, llega incorruptos. Me lo estoy inventando yo, que sabiondo, ¿verdad? Soy. No perdáis el hilo porque ya luego vienen las preguntas y las dudas que tengáis, que es lo más importante. Cuando se encargan los funerales en Roma, que se hace el 26, ella muere un 26 de noviembre de 1504 y el 26 de febrero de 1505 se hacen los funerales políticos en Roma. Ya había muerto Alejandro VI. Cuando muere Isabel mueren todos los importantes, mueren con ella.
Alejandro VI muere y le sustituye Julio II. Los funerales se hacen en la iglesia de Santiago y Montserrat, en Roma, con toda la curia romana. El Papa no fue porque no había tradición que asistiera, sí toda su familia, toda la realeza, gente sencilla, todos asistieron a los funerales. Ahí había algo muy importante. Los trastámaras tenían fama de la puesta en escena de todos estos actos funerarios, porque aparte de fijaros que la luminaria era con velas, claro, no existía la bombilla incandescente de Edison, todavía no se había inventado, claro. Entonces consta también que gastaron 1,5 toneladas en cera, en iluminación, que pusieron un catafalco. El sermón, Fernando buscó a Ludovico Bruno, obispo de Acre, una diócesis de los Países Bajos, que era de plena confianza de ellos, y conocía muy bien a Isabel y conocía muy bien a la familia. Esto es importantísimo lo que voy a decir, y ya voy a ir terminando. Es muy importante, porque en ese sermón que hace en latín allí en Roma, la considera santa fémina. Muere en olor de santidad. Y eso está documentado en latín. Y guardado estos documentos, muy bien guardados. De hecho, vamos a sacar ahora un facsímil, Comisión de Isabel la Católica, junto a Santiago y Montserrat, que lo vamos a hacer conjunto, vamos a sacar en facsímil este sermón. Pero es que además Ludovico Bruno, este es un documento que lo hemos descubierto no hace muchos años, ojo, pero este documento aporta algo importantísimo. Aparte de poner la santa fémina y enumerar todas las virtudes, descubre y dice que su cuerpo llega incorruptis cadaveris, incorruptible el cadáver, llega a Granada. Sí que es cierto lo que a continuación voy a decir, lo que dice él está documentado en ese sermón. Y eso es historia y es certeza, y es luz y es verdad. Aparte de que hay también una parte muy bonita de ella, yo ahora que he estado en la UNESCO en Francia, es muy bonita porque hace una comparación en el sermón con San Luis, rey de Francia. Le compara en su espiritualidad, le compara. ¿Y qué tiene que ver San Luis, rey de Francia? Aunque la madre de San Luis, rey de Francia, y Fernando III el Santo eran primos, por la madre, por Blanca de Castilla y demás, pero ¿qué tiene que ver con Isabel la Católica? La espiritualidad, la sobriedad franciscana. También pide ser enterrado San Luis, rey de Francia, con hábito y con sayal de Francisco, como Isabel. Fijaros qué bonito es esto, Cuando la Capilla Real la hace su nieto, Carlos V, el que hace la Capilla Real, y ya se encarga de bajar los restos de sus abuelos, de Fernando, porque Fernando también se ha enterrado cuando muere, al lado de ella, en la Alhambra, al ras del suelo, a la par que ella. Ya es el que hace la Capilla Real y el que ya da las ordenanzas que siguen hoy vigentes. El Cabildo de la Capilla Real de Granada siempre ha visto a la reina Isabel la Católica llena de virtudes que rozaron la santidad en vida. Lo más íntimo de ella está junto a su sepulcro, las tablas de devociones, reliquias de los santos y otras santas intimidades. Cuánta santidad se respira en torno a ellos. Manuel Reyes, capellán mayor real y gran amigo mío, por cierto. Ella manda ser enterrada con todo lo íntimo que ella más quería, todos sus relicarios, todas sus tablas de devociones. Tanta devoción tenía a la Virgen de la Leche, la Virgen de las Angustias. ¿Por qué le hemos puesto a las Angustias de Arévalo, Monseñor don Luis Argüello García? Le hemos puesto la semana pasada la medalla de Comisión Isabel la Católica. ¿Por qué le hemos puesto a la Virgen de las Angustias? Eso tiene un porqué. Porque esa devoción la cogió ella de pequeñita allí rezando en un cuadro. Porque la imagen posterior a las Angustias
en un cuadro. Cogió esa devoción. Y esa devoción la llevó a todos los lugares, la llevó a Granada, la llevó a Guadix, a Loja, a cuantos lugares conquistaba, desde Arévalo, llevó a las Angustias. Eso son cosas de santa. Y terminando, cuando se terminaron los funerales en Roma, ya quedó de regente, porque claro, esto es algo también importantísimo. Es la primera mujer que hace valer su realeza. Que ella diga, Castilla soy yo y Aragón eres tú, pero tú y yo somos unos, porque estamos unidos en matrimonio sacramental y somos uno. Un mismo cuerpo, somos Fernando y yo Isabel, con funciones diferentes, por supuesto, pero un mismo cuerpo. Pero Castilla es mía y Aragón es tuyo. Solo se ha podido contemplar en una inteligencia como la de ella. Ella reunía tres cosas importantísimas, rondando la santidad. Una mujer orante, que además oraba en un sentido místico, en el silencio y en la soledad de los monasterios. Una mujer que veneraba las reliquias. Esto es importantísimo. Vemos cómo hay reliquias de santos donde ella profesaba una gran devoción, ¿no?, a todos esos santos. San Juan Evangelista le profesaba muchísima devoción. De ahí el águila de San Juan. ¿Por qué el águila de San Juan lo lleva? Porque ella lo pone bajo la protección de su amado Juan, su discípulo amado. Era del Señor, pero también de ella. Una mujer que sufrió muchísimo desde la niñez por la estrechez, las depresiones de su madre. Tuvo la ayuda de Santa Beatriz de Silva, que Santa Beatriz de Silva y ella hacen una misma, son compactas las dos. Por eso las concepcionistas franciscanas consideran confundadora a Isabel la Católica, porque no solo es la que da dote, sino la que ayuda y la que alienta a Santa Beatriz de Silva a que haga esa fundación, donde defendía la Inmaculada Concepción. Fijaros en qué época estamos hablando. Fijaros en qué época estamos hablando. Una mujer que además era muy devota también de San Pedro Regalado, nuestro patrón, muy devota, porque una Semana Santa cae cerca de un monasterio que estaba al lado, donde estaba enterrado él, y va a visitar, como devota que era de los franciscanos, y vio en qué estado estaba la tumba de San Pedro Regalado, que mandó a hacerla nueva, con su propio dinero. Una mujer que retrasó la salida de la Pinta, la Niña y la Santa María, porque claro, estaban en plena guerra de Granada. Esto ya es el epílogo de la conferencia. La guerra de Granada duró 10 años. Fue una guerra sin destrucción. Fijaros Ucrania, fijaros Gaza. Comparar, no hubo destrucción. 10 años, donde ocurrieron muchas cosas. Ellos cuando entra la Alhambra tal como se conserva ahora. Yo soy granadino, además. Se pactó de una forma simbólica la entrega de las llaves por el sultán Boabdil, que era el que en ese momento era el sultán de allí, y se entregó la llave un 2 de enero de 1492. Fijaros que en ese año de 1492, quedaros con esto que es muy importante, El 2 de enero, el año 1492, es donde parte para todos los historiadores los tiempos modernos. Atrás queda la Edad Media, muy larga, baja, media y alta, y se entra en los tiempos modernos con 3 hechos importantísimos. El 2 de enero, la conquista de Granada. El 12 de octubre de ese mismo año, el descubrimiento de América. Y en ese mismo año, la gramática de Antonio de Nebrija, que es crucial. Ahí ya hay un orden gramatical en el castellano y es crucial
para la nueva gente, que no había unidad de lengua, porque allá eran tribus y cada una tenía su lengua, para unir todo en una misma lengua. Fijaros la importancia que tiene 1492, la importancia que tiene. Y la reina es santa. Y diréis, otra vez, ¿y por qué es santa? Aunque aquí tengamos la oración que os recomiendo que la recéis. ¿Por qué es santa? Porque se puede ser política y cumplir con tu civilización, que es la cristiana, y con tu religión, que es la católica. Se puede ser política creyente, se puede ser política incorruptible, se puede ser política justa, se puede ser política sin discrepar de tu marido. Se puede ser política ganando guerras. Castilla y Portugal, nada más que es coronada reina al año. Y ganó Castilla, porque es una guerra de nobleza, porque el poder lo tenía la nobleza. Cuando llega ya eso ya se acaba. Eso ya se acabó. Eso ya se acabó. Cuando llegue Isabel se acabó. ¿Y qué hizo Isabel? En San Juan de los Reyes, en Toledo, la misa del Gran Perdón, a vencedores y a vencidos. Aquí nadie es más. Aquí no hay amores propios. Aquí no hay uno más que ha vencido y otro menos humillado que ha perdido. Todos iguales. Eso solamente lo puede hacer una persona que lleva a Dios dentro. Solamente lo puede hacer que lleva a Dios dentro. Donde se ve la santidad más grande de ella es en su testamento. Mandó que viniera Fray Montesinos. Cuando estaba agonizando, ella muere de un cáncer de útero. Seguramente motivado, con 54 años, motivado por malos partos. Su médico personal, que también muere unos meses antes, era judío, Lorenzo Badoc. Todos los hijos de Isabel, las infantas y el infante de Isabel, las princesas y el príncipe, las primeras manos que cogieron a esos niños, nada más parirlo la reina santa, fueron manos de un judío no converso todavía, Lorenzo Badoc. Ya vendría la conversión más tarde. Esta es la reina, fijaros. Y yo diría que Isabel ahora mismo, en los momentos que estamos, os lo puedo decir sin confundirme, para la diócesis de Valladolid, fuera de nuestro paraíso, como eso lo decía don Braulio, decía, las diócesis son como pequeños paraísos que unas no tienen que ver nada con otras. Las congregaciones son universales, ya sean franciscanos, dominicos o institutos, prelaturas, son universales, pero las diócesis son territoriales, ¿no? Y el proceso de canonización de Isabel la Católica traspasa diócesis, nación, continente y mares. Y esto es algo importantísimo, porque la fuerza que atrae esta santa, esta futura santa, sierva de Dios, es inmensa. He terminado y que Dios os bendiga a todos.